Cada vez estamos más concienciados sobre la importancia del ejercicio físico. Fíjense en los datos. Durante la pandemia, las aplicaciones de salud o ejercicio físico se incrementaron en un 40%. Lo cierto es que son muchos los estudios que recomiendan unos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana o 75 de ejercicio intenso. Una de las alternativas para conseguir nuestros objetivos es contar con un entrenador personal. El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte completa cada año las 62 plazas disponibles en el campus de Huesca. Con casi 10 años de experiencia en el sector, Àlex Lamata se ha convertido en todo un referente de la vida saludable en Aragón. Àlex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Qué ganas tenía de conocerte. Culto del cuerpo, queremos cuidarnos. Es muy importante, ¿no, el deporte? Fundamental, fundamental, y más ahora que estamos en una pandemia que tiene que ver con la salud. Tener una vida activa es fundamental para prevenir muchas enfermedades y sobre todo para sentirnos muy bien aquí. Para estar activos. Sí. ¿Cuántas horas se recomiendan al día? Ya sabes que aquí nos apasionan los datos. Sí, sé que te gustan muchísimo los datos, así que te diría que mínimo tenemos que estar haciendo 1 hora de actividad al día. Vamos a empezar a hacer un calentamiento para calentar toda nuestra musculatura del tren inferior. Hacemos unas sentadillas. Vamos a hacer hasta 12. ¿Qué es mejor, correr o caminar? Pues yo hago sentadillas, pero tú también, ¿eh? Te diría, esto tengo que hacer también como entrenador. Vale, perfecto. A ver, yo te diría que lo que tenemos que hacer es hacer aquel deporte que a nosotros nos suponga un mínimo de esfuerzo. Es decir, para muchas personas, caminar será un ejercicio que puede ser medianamente intenso. Para otras personas, caminar puede que no tenga ningún tipo de estímulo. Entonces tenemos que buscar qué es mejor para cada uno y con qué lo voy a complementar. Esto sería lo ideal. ¿Cuántas calorías, por ejemplo, se queman en 1 hora de caminata? Pues mira, en 1 hora de caminata podemos estar quemando alrededor de 120, 150 calorías. Eso es menos que un croissant. Eso es mucho menos que un croissant, es la cuarta parte de un croissant. Es importante hacer esto, ¿no? Antes de ponernos en marcha. No podemos empezar de 0 a 100. Hacemos un calentamiento, nuestro corazón empieza a activarse, empezamos a bombear sangre, la musculatura se empieza a despertar y entonces ya podemos iniciar la actividad. Bueno, Andrea, hemos activado la musculatura. Yo estoy agotada, ¿eh? Yo creo que lo mejor es que vayamos a hacer un poquito de trote y así conocemos el parque, nos despejamos y todo. Ahora van a subir las pulsaciones. Ahora vamos a subir las pulsaciones. Deberíamos estar en torno a un 60-65% de nuestras pulsaciones y esto ya nos prepara. Àlex, vaya paliza. Bueno, yo no estoy acostumbrada a correr tanto, ¿eh? Solo calentamiento, Andrea, solo calentamiento. ¿Ahora qué nos toca? Vamos a hacer un pequeño circuito, ¿te parece? Una pregunta, mientras hago el ejercicio, ¿somos los aragoneses disciplinados o tiramos la toalla pronto? ¿Los aragoneses disciplinados? Bueno, pues te diría que según, que sí que nos gusta, somos un poquito cabezones, eso sí, pero nos tiene que gustar mucho para coger la trayectoria, ¿sabes? ¿Cuesta mucho tener un entrenador personal? No, para nada, para nada. Al final, una sesión puede venirte a costar, más o menos, tienes que tener un abanico entre unos 35 euros hasta, te diría que todo lo que quiera subir una persona, pero entre 35 y 45 es un precio bastante bueno. Me dices unos 35 euros, ¿lo recomendable es 1 hora a la semana desde casa? ¿De entrenamiento te refieres? Sí. Yo te diría que deberíamos activarnos al menos 5 días a la semana. Con un entrenador personal puedes hacer 1 o 2 horas a la semana y el resto de la semana te tienes que mover tú. Tengo una curiosidad, aquí en Ohio nos encantan las curiosidades. ¿Cuál es el perfil de la gente que recurre a un entrenador personal? Pues tienes desde gente que no tiene tiempo y entonces él quiere aprovechar su tiempo al máximo y por eso recurre a un entrenador. Personas que no son capaces de tener una disciplina, entonces necesitan de una persona que esté encima de ellos y hay muchas personas también que directamente necesitan a alguien que haga deporte con ellos. Hay de todo. Los que más, te diría que los primeros y los segundos. ¿Y has notado que con la pandemia hemos recurrido más a entrenadores personales? ¿A ti te han llamado más? Sí. Porque al final pandemia tiene que ver con la salud, la gente parece que nos queremos concienciar un poquito y también nos ha dado un poco más de reparo meternos en ciertos sitios y al final entrenar con un entrenador tiene esa ventaja. ¿Qué porcentaje ha aumentado la demanda de entrenadores personales? Te diría que yo creo que rondaría un 30% sobre lo que había antes. Oye, durante el confinamiento, Àlex, vosotros los entrenadores personales fuisteis una parte fundamental, porque además sé que tú con otros compañeros os unisteis, hicisteis una gran plataforma para que todos pudiéramos tener ejercicio en casa. Eso es, hicimos un movimiento en Instagram que se llamaba Yo me muevo en casa,
fue un pelotazo porque en 2 semanas acumuló 90.000 seguidores. Madre mía. Y lo que ofrecíamos era una parrilla de actividades que cada entrenador hacía en su cuenta de Instagram, y al final eso benefició a los entrenadores y por supuesto benefició muchísimo a la gente y a nivel emocional. ¿Cuántas clases ofrecisteis? Hacíamos un montón, o sea, te diría que tranquilamente estábamos en unas 5 o 6 clases mínimo al día que ofrecíamos entre todos los entrenadores, una pasada. ¿Cuántas personas de media se conectaban a cada actividad? Pues teníamos por entrenamiento entre unas 800 y hasta 11.000 visitas que recibió uno de los entrenadores, una pasada. ¿11.000? Sí. Alex, tú has seguido con esa plataforma, tú Sí. sigues dando clases online. Eso es, fruto del confinamiento yo creé mi propia plataforma de entrenamiento y entonces la gente se conecta y hago 3 directos a la semana donde la gente puede ver todos los vídeos anteriores, más de 150, y los que se hacen cada semana. Bueno, pues aquí tienes una adicta al deporte, que te Alegro. va a seguir Ojalá viendo. que sí, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ti.